Pólizas de seguros. Pólizas. Wow. Lady, ¿puedes apagar tu micrófono, porfa? En eso estoy y no puedo. Ya va. ¿Y dónde estás En vos? mi casa. Ya va. Ok, ¿qué Bañando. están haciendo en tu casa? La- Listo, Lady. Después me cuentas qué están haciendo en tu casa, que se escucha fuertísimo. Ok, pólizas, ¿qué más? Bueno, mientras van pensando aquí, díganme qué ponemos en imprevistos. Algún tipo de daño que Sobrecostos, le pase en la hora. inundó ¿Algún la hora. inundaciones? ¿Qué más? ¿Qué me dijo Santiago? No sé, algún tipo de daño, así como inundaciones o que algún material se dañe y toque volverlo a comprar o cosas así. Ujú. ¿Y qué más? Bueno, listo. Entonces, resulta que esto, recordemos primero que todo que la clase pasada, cuando nosotros vimos la estructura de los costos, yo les decía a ustedes que nosotros trabajamos sobre el 75%. Es decir, que todos esos costos financieros y las pólizas y todo esto está por fuera del 75%. ¿Listo? ¿Qué pasa y cómo se ha visto y por qué se ha malinterpretado esta administración e imprevistos y utilidad? ¿Por qué se ha malinterpretado? En administración, créanme que siempre que yo hago esta pregunta, me responden lo mismo, que aquí se paga pues la secretaria, se paga pues el auxiliar, el que lleva la contabilidad, el que registra los costos, pero créanme que el 4% no alcanza para pagarle un salario a una persona durante todo el tiempo de la obra. Ustedes pueden hacer la suma en una conversión, cuánto puede costar el presupuesto de una obra, y me dicen si, digamos, si vale 100 millones de pesos, 4 millones de pesos, le tendrían que pagar 10 meses a 400.000, que eso no da, o sea, 5 meses a 800.000, que tampoco da el mínimo, si es que le pagan el mínimo. No, no alcanza. Esto es un porcentaje muy bajito. Igual pasa con los imprevistos. Si yo contabilizara los imprevistos, acuérdense que los imprevistos están por fuera de la torta, por fuera de la parte roja de la torta que vimos la clase pasada. Esos imprevistos que ustedes me dijeron en esa clase, me dijeron que no, que eso era algún daño, alguna cosa, el COVID, esto, cualquier cosa, digamos, que a lo que uno suele llamar un imprevisto, está por fuera. El 3% no alcanzaría. En una hora, si pongamos por cada 100 millones, 3 millones, eso no vale un imprevisto, un accidente, una inundación, créanme que registra pérdidas mucho más altas. Entonces, en realidad les voy a contar qué es. Resulta que nosotros estamos trabajando sobre el presupuesto de la obra, es decir, el costo de construcción, es decir, la parte roja de la torta que vimos la clase pasada. Es decir, que quien ejecuta la obra, quien construye la obra, va a cobrar una utilidad del 12%, que la desglosa en lo que él cobra por administrar la obra, los imprevistos que él asume al construir la obra y
una utilidad del 5. ¿Por qué está desglosado? Porque resulta que la utilidad, en realidad uno paga impuestos sobre la utilidad. Si yo aquí le pongo que es el 12%, quiere decir que yo voy a pagar IVA sobre esta utilidad, que es el 12%. Entonces, obviamente, ¿por qué el 5? ¿Por qué no el 4? Porque la DIAN no permite que se registren utilidades por debajo del 5%. Es la utilidad mínima. Entonces, esto pasa con contratos privados. ¿Listo? No cuando uno contrata con el Estado. Ay, espérenme un minuto. Entonces, en realidad, ese A y U no son tan asociados al proyecto, son asociados al que está ejecutando o el que está esto haciendo la parte constructiva, no el dueño del proyecto, no es no, es en realidad el contratista, la constructora que está construyendo el proyecto. Es decir, ¿yo por qué les digo esto, muchachos? Porque si ustedes, todo esto que me dieron acá, el salario del contador, la papelería, todos estos costos, en realidad tienen que ir dentro de los APUs. En pocas palabras y para resumir, lo que usted no meta dentro de un APU, le toca sacarlo de su utilidad. Lo pierde. La papelería, la secretaria, el contador, todo lo que son costos fijos, costos variables, todo lo que vimos la clase pasada, de alguna manera usted lo tiene que poner asociado en el APU. Si usted no lo pone en el APU, no hay en dónde ponerlo porque que son los costos indirectos, no le alcanza el porcentaje para cubrirlo, se le lleva la utilidad. ¿De acuerdo? Entonces, después de haber hecho esta aclaración, después cuando en el proyecto hagamos este ejercicio, que me toca subirles el instructivo, que no se me olvide, em, pues volvemos a hablar sobre ese tema. ¿Sí estamos claros? Hasta ahí, mientras yo tomo nota. O sea, los Sí, costos señora. indirectos van asociados a la utilidad total del proyecto. Sí, esos son los costos indirectos, es decir, la administración, los imprevistos y la utilidad son del que construye, no son del proyecto. Es decir, ahí no van las inundaciones, no. Si yo hago mi presupuesto de instalaciones hidrosanitarias o hago el de mampostería, créanme que cada uno va a tener su propio IU. Yo hago el contrato de instalaciones hidráulicas, por ejemplo, le doy todo lo que son instalaciones hidráulicas. Aquí esto es un ejemplo muy bobo, pero entonces yo tengo un contratista de mampostería y ese contratista de mampostería pues va a tener su propio IU. Esa es la sumatoria, ese es lo que él va a cobrar por administrar y los imprevistos de su contrato. A eso es a lo que yo me refiero. Cada contratico tiene su propio IU, pero ese no es el de la obra. Si se inunda la obra, ¿a quién se le va a cobrar? Al hidrosanitario, no, eso es del proyecto, eso está por fuera. Cuando yo les digo a ustedes que son estos 12 millones en este caso, es el 75% de la torta grande. ¿Sí les queda claro eso? O sea, el 75% es los 12 millones, no los 10. Exactamente, Ah, ok. exactamente. La clase pasada, ¿sí se acuerdan de la tortica que les estoy hablando? Sí, señora. Exactamente. ¿Se acuerdan que había una parte que más o menos estaba entre el 75 y el 80%, que es la parte de los costos de construcción, que yo les decía todo el tiempo, nosotros estamos trabajando sobre la parte roja, que es en el otro 25%, si 75% es 12 millones, el otro 25% viene siendo como la cuarta parte, ¿no? 3 millones.
Más o menos son 3 millones que quedan para, ahora sí, administración e imprevistos. 3 millones, no 1.300.000. ¿De acuerdo? Entonces, estamos trabajando sobre el 75%. Después de haber hecho esa aclaración, guardar, volvemos acá. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice que una APU, al interior de la APU, hay costos directos y hay costos indirectos. Dentro de la APU, lo que usted no incluya en el APU, lo pierde. Entonces, dentro de la APU quedan costos directos que por lo general son materiales, mano de obra y gastos de operación. Y hay unos costos indirectos que yo por lo general los pongo aquí en gastos de operación, ¿sí? Yo sé en mi cabeza que hay unos costos que son directos, que están asociados a la parte directa de la obra y unos indirectos, pero yo no tengo cómo poner estos indirectos. O sea, el APU no me da la oportunidad de decir directos e indirectos. Entonces, estos se colocan dentro de los gastos de operación. Ahora sí, la papelería. La papelería es un gasto de operación. Si yo no imprimo, si yo no hago, pues toda la gestión, si yo hablo, por ejemplo, del que me lleva la contabilidad, de la secretaria, de lo que sea, pues obviamente esos son gastos en los que yo tengo que incurrir para poder operar. Vienen siendo gastos de operación. ¿Ok? Vienen a ser gastos de operación. Ok. Entonces, veíamos que la PU se dividía en 3 partes importantes. La primera son los materiales, lo más fácil. Ustedes ya tienen las cantidades de obra. Listo, y ya hemos hablado de esos materiales. Son los materiales necesarios para ejecutar todas las actividades, por ejemplo, el cemento, la arena, la tubería, la soldadura, el concreto. Todo esto son costos variables. Lo vimos la clase pasada, porque están directamente asociados a la producción. Se recomienda no incluir descuentos en el costo del material en el momento en el que nosotros estamos generando el presupuesto, ya lo habíamos hablado. ¿Por qué? Sobre todo porque cuando entran a ser parte de una base de datos, los descuentos no me los mantienen. Entonces, para yo poder utilizar y hacer un cuadro comparativo o poder basarme en proyectos anteriores, pues voy a tener que tenerlos libres de descuento. Sí se recomienda incluir los desperdicios, eso ya lo habíamos visto, ¿ok? Pero, ¿cómo es el modus operandum cuando uno se sienta a hacer un presupuesto? Miren, lo primero es que uno saca las cantidades que ustedes ya le hicieron. Lo segundo es llamar al proveedor o a los proveedores. Y aquí es donde les voy a dar los siguientes consejos. El primero es que cuando ustedes mantengan información o que sea por escrito, ¿sí? No sea una llamada, sino que sea por escrito, que quede estipulado qué lista de precios se están manejando o se están pactando. Porque uno por lo general lo que hace es llamar al proveedor y hacer un pacto, ¿sí? Sí, más o menos yo ya tengo aquí claro que más o menos valen 200 millones el material que yo voy a comprar. Yo le digo, bueno, pues pactemos, yo le voy a comprar a usted 200 millones, dígame con qué lista vamos a congelar los precios. Y me dicen, bueno, vamos a trabajar con la lista de octubre del 2020, que todavía está vigente. Listo. Hay unos precios de lista. El valor de los materiales para un proyecto de construcción puede representar un comodín para el presupuesto. Es cuestión de elegir adecuadamente a los proveedores y hacer una buena negociación. Ustedes más adelante van a ver una materia en la que se llama, si la eligen porque es selectiva, gerencia
estratégica en la cual van a ver un taller de negociación. Bueno, y de acuerdo ustedes miran cómo negocian, ¿no? Vamos a trabajar con este precio de lista, entonces vamos a trabajar que yo le doy un anticipo, yo le doy a usted del anticipo que me dan a mí, yo le voy a dar a usted el tanto por ciento y después manejamos, digamos, el 50% y después usted con cada factura me factura la mitad. ¿Cómo vamos a manejarlo? ¿Sí? Pero puede representar un comodín. ¿Y por qué se los digo? Porque a uno le toca jugar con todo, con los precios, con la mano de obra, con todo. Entonces, no hay manera de bajarle el precio a algo, hay manera de bajarle de congelar precios si uno hace una buena negociación. ¿Listo? ¿Por qué les pongo? Recuerde que a veces lo barato sale caro, porque muchas veces uno está construyendo un presupuesto, está generando un presupuesto y con tal de bajar el valor del APU, pues muchas veces empieza a negociar material con proveedores que de pronto no voy a hablar de la calidad del material, voy a hablar que hay proveedores que le prometen a uno, le doy el tanto por ciento y después se cuelgan llevándole el material a la obra. Y esos retrasos le representan a usted sobrecostos. Entonces lo barato sale caro. ¿Listo? Los precios son obtenidos en el momento de realizar ese APU, ese análisis de precios unitario, y debe contemplar la ubicación geográfica. Es decir, cuando ustedes escriban el correo y digan, mire, la negociación, el pacto es este, vamos a hacer esto y lo otro, poner la obra en donde queda. Queda en pie de cuesta. ¿En dónde queda? Cuesta Santander, ¿dónde van a subir el material hasta allá? Debe contemplar la ubicación geográfica porque eso, pues, de hecho ya lo habíamos hablado. Recuerden incluir transporte, depósito, carga, descarga, si tiene seguro o no tiene seguro, eso también ya lo hablamos. Y recuerde además que el anticipo tiene esa finalidad, ¿no? Cuando uno, cuando a uno le dan una obra, le dan un anticipo, que ahora pues es muy bajito, pero la idea es que uno con ese anticipo lo primero que haga es congelar precios de lista. ¿Listo? Ya más adelante, digamos, vamos a ver cuáles son las pólizas y todo que aseguran el buen uso del anticipo. Entonces, esos costos directos pues están incluidos por materiales, mano de obra, gastos de operación. ¿Qué factores afectan el costo del material? Primero, el precio de lista que le dé el proveedor. Créanme que van a encontrar diferentes proveedores con diferentes precios de lista. Eso es una locura. Uno dice, bueno, pero es que un tubo vale esto o vale esto. No, depende del proveedor. Y entre ellos, pues también hay competencia, ¿no? Entonces, hay proveedores que le dan a uno un precio, pues, esto, por debajo el 20%, ¿no? Del precio de otro proveedor. Afectan los fletes, afectan los seguros, afecta la maniobra de carga y descarga y afecta los desperdicios, ¿no? Muy bien. Entonces, esos materiales, en realidad, ¿ustedes qué hacen? Ustedes se basan en una lista de precios que en este momento ustedes pueden utilizar listas de precios que puedan obtener de internet. Papco tiene su lista de precios, Cementos Argos tiene su lista de precios, pues manejamos los precios de lista y no vamos a asumir ningún, ningún descuento, ¿no? Del material. Pero, ¿qué es lo que yo voy a incluir en esta segunda parte que son los gastos de operación? Entonces, esos gastos de operación se convierten como en un comodín también, porque puede ser variable o puede ser fijo. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros hablamos de esos costos que no sabemos en dónde poner, hay unos, por ejemplo, yo les acabo de decir, yo voy a pagarle a la secretaria, ¿cierto? Y ese costo de la secretaria yo la voy a poner en mi APU.
de alguna manera yo la voy a involucrar en mi APU. Entonces, viene siendo costo fijo o variable. Recordemos que la secretaria es costo fijo. Pero si yo lo que voy a tener en cuenta ahí es, digamos, un trasiego, es un transporte, es una póliza, es una, no, mentira, la póliza no, es esto, pues pueden ser también costos fijos, ¿no? En realidad deberían llamarse costos de operación, no gastos de operación, porque así les llaman, pero nosotros ya sabemos que la diferencia entre un costo y un gasto es bastante. El costo es el que uno asocia a una APU porque va a representar un ingreso futuro. Entonces, les llaman gastos de operación, pero en realidad deberían llamarse costos de operación. Son costos variables porque dependen de la producción, porque yo estoy diciendo que los voy a meter en el APU, lo cual quiere decir que si yo paso 100 metros lineales, pues va a ingresar tanto dinero, pero si yo paso 200 metros lineales va a entrar el doble. O sea que son costos variables, pero también puede incluir costos fijos como la secretaria, como la papelería, como el pago del timbre, como el curso en alturas, como todo lo que, acuérdense que todo lo que yo no incluya en mi presupuesto lo pierdo. Yo tengo que meter ahí de todo. Entonces pueden ser fijos o pueden ser variables. Son costos indirectos, pero los incluimos dentro de los costos directos. Por eso es que estos gastos de operación son como los de más cuidado, que era lo que yo les decía a ustedes en algún momento. Son como los de más cuidado, es a los que uno más le debe poner mucho cuidado. Son moldeables. Eso depende del manejo y la organización que usted les dé. ¿A qué me refiero con que son moldeables? Usted, primero que todo, que no se rigen a un formato especial. Eso depende de la obra. Yo ahora les voy a poner un ejemplo de una obra mía, cómo yo los incluyo. ¿Listo? Y en un proyecto yo los puedo poner, digamos, como costo fijo y en los otros como costo variable. Es decir, son moldeables, es mi comodín, es con lo que yo puedo, digamos, acomodar. Muy bien, entonces aquí, bueno, aquí ya tenía yo esta foto que de hecho es del mismo que les acabo de poner, donde aquí hay una cantidad, aquí hay una PU y estas que nosotros llamábamos administración, imprevistos y utilidad vienen siendo costos indirectos, porque el nombre lo dice, pero sabemos que estos costos indirectos son del proyecto, no del presupuesto de construcción, ¿no? Esto ya lo habíamos hablado. ¿Qué vamos a meter dentro de este gasto de operación? Dese cuenta que esto que yo estoy poniendo aquí no está en el 25% restante de la torta. Esto es en lo que yo incurro en la parte constructiva del proyecto. Entonces, muchas veces a uno le toca incluir el campamento de la obra, si le toca construirlo, ¿no? Entonces, si le toca construirlo, pues no tiene un porcentaje, eso depende del valor del campamento de la obra. En varias ocasiones a usted le toca llegar, yo como contratista he tenido obras en las que a mí me dicen, bueno, este es el espacio designado para que usted construya su campamento de obra, eso es hace años, que la constructora se encargaba de construir todos los campamentos, como lo vimos en algunas fotos en las primeras clases. Entonces, el valor pues depende, ¿no? Aquí puede ser un valor en pesos. Celaduría, agua, luz, aseo de la obra. Eso no estaba dentro del 25%. ¿Dónde están los servicios? Pero en la etapa operativa, en la etapa constructiva, perdón, de la obra, mientras usted está construyendo la obra, usted tiene que tener una empresa de celaduría. Usted tiene que pagar recibo de luz, recibo de agua de la obra, aseo de la obra. Usted tiene que tener una cuadrilla que se encargue de estar aseando, de estar sacando los residuos, de estar todo. ¿Eso dónde está? ¿Dentro de cuál APU está? Toca incluirlo dentro de alguna APU. Está, como ustedes me decían, el contador. Sí, el contador sí tiene un valor porque el contador, pues obviamente, por lo general, si ustedes hacen la conversión, les da el 0,5 del valor del costo directo.
de la obra. Están los costos financieros, pero ¿cuáles son? No los costos financieros del proyecto, son los costos financieros en los que incurre usted como contratista o como constructor. ¿Listo? Muchas veces aquí está el contrato de la parte constructiva por los 12 millones de pesos y ahora cada vez más, incluso este costo financiero ya ha tendido más al 1% que al 0,5. ¿Por qué? Porque antes se podía manejar anticipos del 40%. Es decir, antes de empezar la obra, el dueño decía, mire, aquí está el 40% para que usted comience. Hoy en día no. Hoy en día, si dan el 10, el 15, es mucho. O sea, es muy difícil que usted congele precios o guarde. Antes alcanzaba para congelar precios y alcanzaba también para guardar las primeras nóminas. Porque mientras se hace el primer corte de obra, la producción para pasar el primer corte de obra, pues puede pasar un mes, 2 meses, y ¿quién le está pagando la nómina a los trabajadores? Entonces, de ese anticipo uno sacaba para pagar la nómina. Hoy en día no. Entonces, hoy en día, pues, aumenta el costo financiero para el constructor. Es decir, uno se tiene que endeudar para pagar esas primeras nóminas. Ese costo financiero donde usted no lo meta en el APU, pues lo perdió. El 4 por mil, obviamente, del constructor, aquí ya estoy hablando de todo esto basado en el 75% al interior del presupuesto. Hay una casillita que yo manejo que se llama diferencia entre cantidades contratadas y cantidades medidas, pero eso depende del tipo de contrato que usted tenga. Si usted hace, vamos a ver tipos de contrato. Si usted hace un tipo de contrato a precio unitario fijo, pues no, estos se dejan ceros. Pero si usted hace un contrato a precio global, pues es mejor usted aquí tener una reserva porque cuando usted hace un contrato a precio global se está responsabilizando de las cantidades y las que estén mal medidas y si no eran 10 sino 12, pues las dos van a cuenta suya. Entonces, esta casillita pues no tiene un valor representativo, pero depende del tipo del contrato. Gastos de oficina, la papelería, que ustedes me decían, pero la papelería, pues no es nada, o sea, una resma puede alcanzar, pues, pero plotear planos, los celulares que manejan sus operarios, usted, digamos, les paga es decir, todo ese es lo que cuesta la operación de una oficina. Si la obra está fuera de Bogotá, pues usted tendrá algunos gastos de hospedaje del personal en el caso de que la obra esté fuera. En este caso de Casa Celina, por ejemplo, pues Piedecuesta queda un poquito retirado de Bucaramanga, que es la ciudad más cercana. Por consiguiente, pues uno evalúa, ¿no? Si es mejor que todos los días viajen o si es mejor que eh, allá alquilen una casa y se queden por lo menos el personal operativo. Bueno, a eso me refiero con ese. Aparte de eso, está el ICA, que es un impuesto, está el FIC, que es otro impuesto que paga el constructor, y es más, lo paga el contratista, lo paga el constructor, lo paga el dueño del proyecto, todo el mundo paga el FIC, que es el 1% más o menos del valor del contrato. Están las pólizas, está rete fuente, cada vez que usted hace un contrato, pues obviamente le toca pagar una retención en la fuente, que es del 0,5. Cada vez que usted hace un contrato, lo timbra y el timbre del contrato es el 1,5 del valor del contrato. Y en el caso también de si usted no va a manejar hospedaje fuera de personal, pues usted ya no le va a pagar el transporte, ¿cómo se llama? La bonificación por transporte, sí se llama bonificación por transporte, el salario mínimo y transporte, ese transporte que aparte de todo no cubre el transporte dentro de Bogotá, teniendo en cuenta que hay personas que cogen una, dos, tres transportes para llegar a la obra. Ahora imagínense si la obra queda, por ejemplo, en La Calera o queda pues les va a tocar pagar un transporte adicional, ¿no? Y más o menos eso representa el 1% también del valor del contrato. A eso me refiero con los gastos con los gastos o costos de operación que van dentro de la PU. ¿Listo?
Hay otro ítem dentro del APU que muchas personas, digamos, lo tienen en cuenta, pero eso depende del tipo de contrato, ¿no? Y son los equipos. Depende, porque en el caso mío, en el caso de hidráulicas y gases, esto, nosotros tenemos equipo, claro. O sea, que la rana, que el canguro, están las pulidoras, están, o sea, ahí está el rotomartillo, están, pero esos equipos, pues, no son de uso diario ni tienen un rendimiento. Sí, o sea, es decir, es diferente a si mi tarea o mi labor es compactar. Si yo lo que estoy haciendo, cobrando, es compactación, pues claro, entonces yo voy a tener un vibrocompactador o voy a tener una rana o voy a tener y voy a compactar, pero ahí sí voy a medir el rendimiento. ¿Cuántos metros cuadrados me compacta esto al día y voy a sacar un rendimiento? Pero en el caso de hidráulicas y gases, esto, lo que son equipos, pues no tienen un rendimiento. Yo ya sé que yo necesito el canguro para compactar cuando tengo tubería enterrada. Entonces, ¿qué hago? Yo pongo el equipo dentro de la PU de la tubería que va enterrada. ¿Sí, sí está claro lo que les estoy diciendo? ¿Sí está claro, muchachos? Si el equipo está asociado a una producción, es decir, está asociado a una actividad, pues se deja el equipo aparte. ¿Sí? Pero si no está asociado, no está directamente, voy a ponerles a ustedes un ejemplo, las pulidoras que tienen que regatear para poder poner la tubería hidráulica empotrada en los muros. No me genera a mí no tiene un rendimiento asociado pues a la producción. Entonces yo lo dejo incluido dentro de los gastos de operación. Listo, no le saco una casillita aparte. ¿Qué son los equipos? Es el recurso motriz que se utiliza, pues obviamente para poder esto transformar la materia prima. Van desde la misma herramienta manual, que ¿cuál es la herramienta manual? O sea, puede aquí ustedes pueden poner, por eso digo, depende de lo que ustedes utilicen en obra, pero todo lo que sea herramienta manual, puntero, cincel, martillo, el flexómetro, el nivel, todo lo que ustedes conocen como herramienta manual. Puede ir desde la herramienta manual hasta la maquinaria que ustedes requieren, pues obviamente hasta este tipo de maquinaria, esto, menos. El costo está definido por tarifas. ¿Listo? ¿Cómo yo le voy a sacar el costo? Pues hay tarifas. Es decir, usted así sea propia, usted dice cuánto me costaría a mí esto alquilarla. No cometan el error de decir, mire, yo tengo un canguro, claro, posiblemente si compró un canguro es porque le sale más barato tenerlo que alquilarlo, pero lo que no puede hacer es que compre el canguro y después diga, bueno, como tengo el canguro no lo cobro dentro del APU. Usted le toca cobrar dentro del APU porque su canguro se está desgastando. Entonces, ¿de dónde va a sacar usted la tarifa? Pues hay tarifas en el mercado. ¿Qué pasaría si yo no tuviera un canguro? Me tocaría alquilarlo. Y voy a llamar a mirar cuánto vale el alquiler de un canguro. Si es por día, si es por mes, cómo me lo van a alquilar, si va a ser por horas, tal, cuánto vale. Y esa tarifa, digamos, que es la que yo voy a incluir en los apegos, ¿no? Obviamente, pues depende de la unidad de tiempo, hora, día, mes, cómo va a ser. Se debe tener en cuenta el número mínimo de días del alquiler de equipo cuando ustedes hagan esto. ¿Por qué? Porque usted lo puede utilizar 3 horas, pero a usted no se lo van a alquilar por 3 horas. Si la unidad mínima es que le digan, no, es que yo le alquilo el canguro mínimo el día, pues usted va a cobrar es el valor del día, obviamente. Hay equipos que dependen. El mínimo de días puede ser una semana, el mínimo de días puede ser un mes.
También el precio está afectado por el valor del equipo, si es propio, si es alquilado, si es viejo, si es nuevo, si requiere o no requiere energía, porque chévere un equipo que no requiera energía. Bueno, igual, si requiere gasolina, pues igual le toca incluirle la gasolina. Pero hay unos que requieren energía. Bueno, de cualquier manera, se rige por una tarifa. La, la cantidad de tiempo de alquiler requerida por el análisis, o sea, hace el análisis de rendimiento, la cantidad de tiempo requerida en ese análisis que debe incluir también los tiempos muertos. Este tema de los tiempos muertos lo vamos a ver un poco más grande, más a detalle cuando veamos maquinaria, rendimientos de maquinaria, porque hay tiempos en los que la máquina no está trabajando. ¿Listo? Ok, entonces este equipo, este costo de los equipos a presupuestar, pues tener en cuenta que puede ser alquilado, puede ser propio. En el caso de ser alquilado, eh, el costo de utilización surge de inmediato y puede venir dado por el costo horario del equipo o por el costo de la unidad del ítem, es decir, por el costo de metro cuadrado que haga. Eso pasa mucho con la maquinaria pesada, ¿no? La opción a utilizar por la empresa pues va a depender de la situación particular de cada empresa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la situación del mercado en ese momento. Hay momentos en los que se disparan los precios de alquiler, o sea, eso tampoco es una tarifa así como que no, eso depende de la oferta y la demanda. Hay momentos en los que no se encuentra maquinaria a nivel Bogotá y uno va a alquilar y no hay, todo el mundo está trabajando, todo el mundo la tiene ocupada, todo el mundo, obviamente, empiezan a subir los precios. Hay otros momentos en los que en los que la construcción se para y todo, y uno encuentra el equipo a- con un precio pues mucho menor. Entonces eso también depende de la situación del mercado en ese momento. Y también depende de la capacidad que tenga la empresa, ¿no? Si va a comprar o no va a comprar. No todas las empresas tienen la capacidad de comprarse una retro y manejarla, ¿no? Entonces, hay muchas veces también debemos pensar en qué es mejor, si es mejor comprar o alquilar, porque cuando uno compra, porque uno tiende a pensar, a mal pensar, que es mejor comprar. No todos los casos. Hay veces en las que uno dice, bueno, pues si yo tanto que alquilo y tanto que alquilo, voy a comprarme una pajarita, voy a comprarme una máquina y luego uno se la compra y termina pagando impuestos, termina pagando el mantenimiento, si se daña, quién paga el daño, el mantenimiento, dónde la va a guardar, le toca pagar bodegaje y sale más caro el caldo que los huevos. Entonces no siempre lo mejor es comprar, debemos quitarnos eso de la cabeza. Muchas veces lo mejor es alquilar. Y hay empresas que súper sólidas que alquilan, porque pues obviamente ya se hizo este análisis. Entonces, no olvidar hacer ese análisis antes de tomar esas decisiones. Si el equipo es propio, si se decide comprar el equipo, a qué se atienen? ¿A qué se atiene uno? Primero, a que el equipo pues va a perder valor. Si usted lo compró, seguramente lo compró a crédito y le toca pagar la amortización, le toca pagar los costos financieros y además súmele los costos operativos, que es el operario, capacitarlo, el aceite, la gasolina, bueno, todo esto. Hay diferentes tipos de equipos también, ¿no? Y es algo que ustedes tienen que mirar. Hay alguna maquinaria que se llama maquinaria de preparación, se le suele llamar maquinaria de preparación, que son, por ejemplo, las mezcladoras, los vehículos, los andamios, ¿sí? Que su costo tiende a ser fijo, es mensual y está afectado por los gastos generales de la obra. Es decir, la obra es la que casi siempre determina la producción, no, sí, digamos la, la periodicidad, ¿no? Por ejemplo, los andamios. Eso, si por mí fuera, pues pongo todos los andamios y cobro, pero no es que eso depende del ritmo de la obra, cuántos andamios yo necesito. Hay maquinaria de rendimiento, que para eso hay una clase completa. ¿Listo? Tractores, retroexcavadoras, topadoras, dumpers, hay un montón de maquinaria que depende de su rendimiento. Y hay otra que es lo que uno llama herramienta menor. Uno tiende a poner aquí algunos insumos, por ejemplo, la pulidora es una máquina, es una herramienta menor, es un equipo menor, pero pues requiere algunos insumos, por ejemplo, el disco.
El disco de la pulidora, pues más, depende del rendimiento, ¿no? ¿Cuántos discos necesita uno? Yo tengo más o menos un promedio de disco por apartamento. ¿Cuánto vale el disco? No, 90.000. Pues ya es fácil uno asociar. ¿Listo? Se llama a esa herramienta menor, ¿cuánto va a ser? Pues obviamente lo que le voy a cargar de insumos. La herramienta podría también asociarse al ítem de la mano de obra. Hay muchos presupuestadores que incluyen la herramienta es en la mano de obra porque es más fácil. Pues cada uno tiene su herramienta menor, ¿no? Uno dice, bueno, pues si yo tengo 10 operarios y cada uno tiene su flexómetro, su nivel, su puntero, todo lo que es herramienta menor, lo que cargan pues estos operarios, pues es más fácil asociarlo a la mano de obra. Yo no, yo personalmente prefiero dejarlo en gastos de operación, pero pues es totalmente válido asociarlo al personal. Eh, y ahí lo que ustedes tienen que mirar es cada cuánto tienen que o están pidiendo cambio, ¿no? Eh, entonces podría asociarse también al ítem de la mano de obra, al igual que la dotación y la seguridad del personal, que eso sí va dentro de la mano de obra, ¿no? Lo que es dotación y seguridad va dentro de la mano de obra, que es lo que vamos ahora más tardecito a empezar a ver. Entonces, esta herramienta, pues el mantenimiento y reparaciones más o menos es el 0,4% del valor. La compra de repuestos es más o menos también el 0,4% y la compra de insumos también se puede, digamos que estos tres valores, o sea, ya viene siendo el 1,2, lo que uno llama mantenimiento de esa herramienta. Dentro de esos gastos de operación también van los transportes. ¿Listo? Es decir, ese valor expresado en términos de dinero por unidad de material. Es, por ejemplo, horas de volqueta, ¿sí? Em, obviamente aquí ya pasa a ser un costo variable porque lo estamos poniendo a funcionar con el rendimiento, ¿no? Entonces yo puedo asociar el transporte del material si me traen 6 metros cúbicos, pues yo puedo coger el valor del transporte y decir por metro cúbico me vale tanto y asociarlo al apego. Costos en que se incurre cuando el valor de la actividad modelada incluye el transporte de equipos. Por ejemplo, el alquiler de los equipos. Ese alquiler de los equipos, pues toca mirar que no solo deben tener en cuenta el tiempo del alquiler, sino el costo que requiere traer la máquina o el equipo que usted está alquilando, ¿no? El transporte. Dentro de esos costos generales o gastos generales, como le llaman, pues ya vimos, vienen siendo los costos indirectos. Hay algunos que, digamos que pues, eh, en su interior, como les decía, se pueden dividir en los que son directos o indirectos. Estos directos de la obra puede ser también el personal técnico que está afectando pues a la obra. Yo les contaba a ustedes en algún momento el CISO, en algún momento, esas personas que son costos fijos que no se pueden asociar a la producción, que no están allá en obra, digamos, produciendo, pero que son ese personal técnico se asocia a los gastos operativos, la seguridad, la vigilancia, el amoblamiento, si son pasajes, viáticos, estos son, digamos, como los tipos de gastos de operación. Ok, en cuanto a los imprevistos, esos imprevistos, pues nosotros veíamos que imprevistos, pues se puede, esto lo vamos a ver después, voy a dejarlos para después para no, esa de imprevistos. ¿Listo? Porque son las 5 y quiero comenzar con lo que es mano de obra. Entonces, esta no es, perdón, esa no es. Es esta, mano de obra. Voy a hacer, wow, no vamos a alcanzar a ver mano de obra total, pero voy a empezar muy rápido y
Pues si no, cuando veamos disponibilidad de recursos al comienzo de la hora, terminamos esto. Listo. ¿Qué es la mano de obra? Esta clase, por eso tampoco la quiero, vamos a ver hasta dónde avanzamos hoy y la terminamos después de Semana Santa. Yo quería avanzarla mucho hoy, pero es que todo es importante. Y sobre todo, la mano de obra representa una de las mayores dificultades para el ingeniero que está elaborando los presupuestos. Yo creo que jamás me voy a cansar de decirlo, se los he dicho muchas veces y me lo van a escuchar decir otras veces más. Y es que la parte fácil del presupuesto es sacar cantidades, hablar con los proveedores, ponerle precio a los materiales, asociar el equipo. O sea, esa es la parte fácil. La parte realmente difícil y que uno puede ver que en grandes proyectos pues representan ese sobrecosto es cuando se está asociando la mano de obra, porque la mano de obra no, depende de todo, ¿sí? Es algo totalmente dinámico. Entonces, establecer la mano de obra como con cartilla no es recomendable. ¿Listo? Es importante tener en cuenta, por ejemplo, cuando ustedes están sacando la mano de obra directa, yo les hablo de mi experiencia, es que deben tener en cuenta la región del país, deben tener en cuenta el nivel educativo, la cultura. Yo duré mucho tiempo al comienzo trabajando en obras aquí en Bogotá, donde yo ya podía decir cuánto era el rendimiento del personal. Sin embargo, la primera vez que nos salió una obra muy lejos de Bogotá fue en Villavicencio. Y mejor dicho, con solo decirles que esa fue la primera vez que llevé la empresa a la quiebra. Lo que representó allá la mano de obra es algo totalmente diferente. La cultura de las personas es diferente, eso hace que afecte el rendimiento en obra. O sea, si yo aquí sé que un operario hace tanto, allá, o sea, créanme que no es ni parecido, es algo totalmente, pues, pues diferente. Entonces, hay que tener en cuenta esa región del país. También por eso, por el solo hecho de que hay sitios del país. En algún momento también fuimos a Barranca y Barranca Bermeja queda en Santander y es, yo creo que el lugar más cálido, eh, más invivible de todo el planeta. Es un sitio que queda rodeado de montañas y no corre viento ni siquiera, pero es súper caliente. O sea, allá, créanme que las personas trabajan hasta las 10 11 de la de la mañana a mediodía no se puede trabajar, no se puede, así se quiera, así se tenga la voluntad, no se puede trabajar. Por ahí hasta las 2 de la tarde. Entonces, de eso depende. Yo no puedo coger una cartilla de rendimientos y aplicarla a cualquier región del país, ¿no? Es aconsejable establecer una serie de medidas, rendimientos de diferentes obras para obtener datos confiables. Es decir, las grandes constructoras, créanme que ya saben cuánto, ya tienen esto totalmente estandarizado. Si la obra es aquí, si la obra es allá, y aplican, obviamente, es la importancia de esa base de datos, ¿no? Y ustedes tendrán que construir sus bases de datos. Entonces, es importante, ¿no? Construir esa base de datos. Yo ya sé que, de hecho, después nos salió otra obra en Villavicencio y pues ya teníamos algunos rendimientos. Creo que tampoco nos fue muy bien con esos segundos, pero no tan mal como con los primeros. Ok, teoría del consumo y rendimiento de la mano de obra. Entonces, ese componente llamado mano de obra es una de las variables que afectan la productividad. Y uno de los objetivos de todas las empresas es ser más competitivos. Es decir, todas las empresas, créanme que están trabajando por mejorar esa productividad, ¿no? Pero, ¿qué es rendimiento y qué es productividad? Porque yo ya les hablé a ustedes de rendimiento. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre rendimiento y productividad? Pues el rendimiento sería como
el X tiempo que me toma o que le toma a la compañía realizar una actividad. Y pues la productividad sería como la forma en la que pues los colaboradores de la entidad pues manejan correctamente el tiempo para realizar, no sé, diferentes actividades, pero de forma pues activa, completa. Ok, bueno, no les voy a dar mucho tiempo para no perder, digamos, el ritmo sabiendo que tenemos que correr. Sí, digamos que eh, el rendimiento es la unidad de trabajo por tiempo, ¿no? Por el tiempo. Cuando nosotros hablamos de productividad, en cambio, pues es un término que se utiliza más en la gerencia, ¿no? En la organización, ¿no? Y digamos que está definido como ese cociente que se obtiene al dividir el monto producido entre alguno de los factores de producción, ¿no? Entonces uno puede decir que la productividad es la producción obtenida dividido en la cantidad del factor utilizado. Entonces, esa productividad puede ser parcial o puede ser total. ¿Qué es la productividad parcial? Es la producción que existe entre un resultado y esa clase de insumo. Por ejemplo, la productividad de la mano de obra. Créanme que la productividad de la mano de obra, si yo hago el cálculo, no me va a dar igual a la del material, ¿cierto? A otro factor dentro del APU. Entonces, la productividad parcial es cuando yo calculo específicamente la productividad de la mano de obra o la productividad de la mano de los gastos de operación, ¿sí? En cambio, cuando yo hablo de la productividad total, pues es la relación que existe entre la suma de todos los factores, es decir, mano de obra más eh, materiales más gastos de operación. Esta medición considera el impacto de todos los insumos en la producción total, ¿no? De las máquinas, de todo. Muchas veces la producción de las máquinas, cuando veamos rendimientos de maquinaria, se van a dar cuenta que muchas veces la productividad de las máquinas depende más de la mano de obra. Entonces, a eso me refiero. Yo puedo sacar una productividad parcial o esa productividad total. Obviamente voy en busca de mejorar la productividad total, ¿no? En la construcción, los principales recursos utilizados pues son los materiales, la mano de obra, la maquinaria y los equipos como lo hemos visto, lo cual hace posible hablar de productividad independientemente para cada uno de ellos. Se nos hace fácil hablar de la productividad de los materiales, que es la unidad de obra versus la cantidad de metros cuadrados, por ejemplo la cantidad, cuántos son, y créanme que cambia, ¿no? Uno muchas veces, digamos, lo que se llama economía de escala es que después de ciertas unidades ya hay una mejora la productividad, incluso de los materiales. ¿Listo? Porque minimiza el desperdicio. Yo puedo hablar aparte de la productividad de la mano de obra, que es la cantidad ejecutada dividido en el número de metros cuadrados. Depende netamente del personal que yo tenga. Y puedo hablar de la productividad de la maquinaria como las unidades que hace, cuántas unidades hace por horas trabajadas. En pocas palabras, la productividad de la gestión, pues es la unidad de obra dividido en el costo. Es decir, yo aquí tendré que sacar el costo, y de esta manera voy a sacar esa productividad total del proyecto. Dentro de estos tres recursos, el recurso humano, es decir, la mano de obra, es el más importante porque es el que hace el trabajo, es el que representa la acción del trabajo. Es el que hace rendir el material y el que hace rendir, en pocas palabras, la maquinaria. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ese trabajo, que es el término que se utiliza, lo que hacen los operarios, esa producción, ellos lo que están haciendo es un trabajo, ¿listo? Pero no todo el trabajo aporta a la productividad. ¿A qué voy? Hay trabajo que es productivo, es decir, el que está pegando ladrillos está haciendo un trabajo, pero es productivo. O sea, está rindiendo, está sacando un corte de obra que me va a generar
un pago, ¿sí? Ese trabajo productivo pues tendrá que ser el que rinda más, ¿no? El que yo le ponga más cuidado. Ese trabajo productivo pues corresponde a todas esas labores que aportan de forma directa al avance de la obra. Por ejemplo, el que coloca formaleta, acero, hormigón, el que pega ladrillos, ¿sí? Pero también yo tengo que incluir al que hace un trabajo contributivo. Por ejemplo, el que trae los materiales. Yo sé que hay alguien que está pañetando. ¿Listo? Ese es el trabajo productivo. ¿Cuántos metros cuadrados de muro pañeta al día? Depende del que está pañetando, de su habilidad propia. Pero él tiene un chino al lado, un ayudante que es el que le trae los materiales, de pronto se los mezcla, le dice, váyase y me trae otro bulto de cemento, váyase y me trae. Hay una persona que él requiere al lado, porque si él se va a traer los materiales, pues él está perdiendo tiempo de trabajo productivo. Entonces, hay alguien en la cuadrilla que hace un trabajo contributivo, que son todas esas labores que sirven para poder realizar los trabajos productivos. Las labores productivas, el transporte del material, realizar mediciones, leer planos, limpiar el área. Entonces, mi equipo de trabajo, cuando ustedes tengan personal a cargo, pues tendrán que pensar muy bien cómo van a conformar el equipo de trabajo. Hay uno que es el operador líder, que es el que hace el trabajo productivo y necesitará un ayudante o alguien que le mantenga limpia el área, ¿listo? Entonces, hace el trabajo contributivo. Pero peor aún, hay alguien que hace un trabajo no contributivo y es personal que está, o sea, muchas veces uno dice, no, pero pues que no hace ni trabajo productivo ni contributivo. Yo les pongo ahí, por ejemplo, ustedes pueden ir a una obra y yo los reto a que se paren enfrente a una obra y me cuenten cuántas personas están fumando asomados ahí a un balconcito, están esperando que llegue el material, están caminando por la obra. Y uno dice, no, pues a la gente que no haga trabajo contributivo, pues ni productivo, pues la echamos. No, es que no es culpa de ellos. Es que la obra como tal se presta. Por ejemplo, el que está esperando la llegada del material, no es culpa de él. Hay alguien que está haciendo el trabajo productivo y el contributivo, pero hay tareas que no dependen de él. Y en obras de construcción hay muchas. Hay muchas. Ustedes no se imaginan cuánto tiempo pierde, entre comillas, mi personal esperando a que terminen de armar toda la placa para ellos entrar a poner los tubos. Pero no es culpa de ellos. Ellos, mientras tanto, ¿qué pueden estar haciendo? Pues nada, esperando, porque eso les toca. Entonces, ustedes pueden ver en una obra, y uno muchas veces se queja, y yo sé que ustedes han visto los memes que dicen, bueno, ¿cuántos operarios se necesitan para levantar? Y ustedes ven a uno levantando el muro y a 4 o 5 al lado mirando. Pero créanme que usted no puede echar a esos 4 o 5 que están mirando, porque si usted los echa, los va a necesitar en 2 horas, en 3 horas para otra cosa. Es decir, es personal que se necesita para no hacer nada en tiempos, digamos, eh, muertos, como en como la máquina. Hay tiempos muertos en los que no se está produciendo, pero pues se necesita ahí porque no me la puedo llevar. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Listo. Entonces, esta parte de la productividad del trabajo se mide en relación al contenido de trabajo productivo. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo digo, bueno, ¿cuánto es lo que produce mampostería? No, hace 30 metros cuadrados en 8 horas. Pues yo me estoy refiriendo es al trabajo productivo, no al trabajo contributivo ni al no contributivo. Si se dan cuenta que es digamos, un, digamos como lo que dificulta poder sacar la producción real. Para el ingeniero, pues es necesario que el ingeniero encargado de las licitaciones, el que se encarga de hacer el presupuesto, pues conozca los factores que afectan en realidad los rendimientos de la mano de obra. Se hace súper necesario. Por ejemplo,
¿Qué puede afectar la mano de obra? El tipo de contrato que tenga el personal. Yo aquí siempre les cuento el mismo cuento, pero es que es el propio para este punto de la diapositiva. Y fue real, real, súper real. Hace varios años, pero fue real. Entonces yo siempre les cuento que yo tengo un personal que son ayudantes, ¿no? O sea, hay quienes son oficiales, media cucharas, está el ayudante. Y en una obra que queda en La Calera, Macadamia se llama. Cuando estábamos en la construcción de esas casas, resulta que cada casa tiene afuera, son casas campestres, ¿no? Entonces está la casa y a las afueras de cada casa había alrededor de 4 cajas de inspección, que son las que reciben la tubería de desagüe, ¿no? Entonces habían 4 cajas de inspección que son cajas hechas en mampostería, ¿sí? Y pues sí, pañetadas y tienen su tapa y todo. Es una obra muy mampostería, ¿sí? Pues había un personaje, no voy a decir el nombre, pero pues porque no viene el caso, que es un ayudante y él estaba, yo le tenía un tipo de contrato y era un tipo de contrato, digamos, por tiempo laboral. Yo le pagaba el mes, como ayudante, este es su salario, 100 pesos, entonces aquí están sus 100 pesos cada mes, independiente de lo que haga. Ya depende del, del oficial ponerlo a trabajar o no. ¿Listo? En ese momento resulta que él estaba teniendo un rendimiento de más o menos hacía 4 o 5 cajas en la quincena, porque se paga quincenal. En la quincena, hacía 4 o 5 cajas. Y listo, se le pagaba. Él mismo me dijo un día, ingeniera, hagamos una cosa. ¿Por qué no me hace un contrato a mí? Y yo le hago todas las cajas de inspección. ¿Sí? Entonces, hágame un contrato por caja y a mí se me hizo muy fácil. Bueno, yo no tenía, no había vivido la experiencia, pues era obvio que pecara. En ese momento yo le dije, bueno, voy a ir a mirar el APU y yo miré el APU y digamos que la caja de inspección, el ítem de mano de obra, me decía que cada caja de inspección valía 80 pesos. Entonces yo le dije, listo, pues aquí me dice mi APU que la mano de obra de cada caja de inspección son 80 pesos. Por consiguiente, yo le doy 80 pesos por cada caja de inspección. No le puedo dar más porque pues tengo que cumplir con mis APUs o si no pierdo. Listo, ingeniera, perfecto. No se imaginan cuántas cajas de inspección hizo en esa quincena. Estaba haciendo 4 o 5 cajas de inspección. ¿Saben cuántas cajas de inspección hizo la siguiente quincena? 14. En ese momento yo dije, wow, aquí pues hay, no hay una mala intención, porque pues obviamente, pero eso me está diciendo que el tipo de contrato cambia el rendimiento de las personas, porque el hecho de que yo le pague a él, ya no le pague por tiempo, sino que le pague por tarea o lo que le llaman a destajo, pues cambia el rendimiento. 14 cajas, más del doble, me hizo 14 cajas de inspección. Entonces, el tipo de contrato que usted tenga con el personal va a cambiar el rendimiento del personal. Ni siquiera está asociado en este caso a que así es un lugar muy cálido o si es un lugar muy frío, si empiezan a las 6, si hay transporte. No, aquí es el tipo de contrato. Otro factor influye? Las condiciones sociales del entorno de la obra. No es lo mismo el hacer unas casas fuera de Bogotá o que estén en una zona estrato 10, a que se hagan en un lugar de difícil acceso o con un entorno social muy complicado. La falta de aspectos motivacionales, no solamente el tipo de contrato. Si el personal está contento trabajando con usted y uno se pone a pensar, pero ¿cómo así que yo como jefe o como contratante, pues tengo que estar pendiente de que él esté feliz? Pues sí, si usted quiere mejorar los rendimientos, sí, le toca.
porque aquí hay muchas personas que la falta de motivación pues los lleva a no rendir nada y cuando usted ya se da cuenta o el personal, el encargado de la obra le dice, no, mire, este personal pues ya que ya pasó un mes, ya le pagó usted el mes, ya perdió la inducción más la seguridad social, más la dotación, más todo el resto. El incumplimiento en el pago de los salarios, no se imaginan de qué manera repercute. Hay algo sagrado que yo no lo he escrito pero, pero es un lema que tengo y es que la nómina es sagrada. Si toca quedarle mal a alguien, quédenle mal a los proveedores, pero al personal no les quede mal, porque es que ¿quién trabaja con hambre? Y es muy fácil ver en la industria de la construcción que los contratistas pues no le pagan al personal, le deben un mes, le deben... ¿Quién trabaja así? ¿Listo? Entonces, el incumplimiento en el pago de los salarios es algo que a ellos, pues, pues obviamente el cumplimiento los motiva, ¿no? O sea, el incumplimiento los desmotiva. El estado del tiempo en cuanto al clima afecta el rendimiento. O sea, no tanto porque se depriman si está lloviendo, no, sino porque pues si está lloviendo, no se puede trabajar. Ustedes pueden ver en una hora que hay tiempos muertos porque no se puede trabajar y por ejemplo en estos días que caen y caen aguaceros, pues a usted le toca pagar el tiempo porque usted no le va a decir, no, como ayer llovió, no le pago. A usted le toca pagar el rendimiento, pero el personal no está trabajando. El suministro oportuno de los materiales, ¿qué dilema con eso? Usted muchas veces, por eso les decía, en algunos casos, tengan en cuenta los proveedores, porque usted puede tener pago, pero si se demora el material en llegar a obra, usted tiene a su personal allá haciendo nada, esperando a que llegue el material. Y eso es muy fácil en la construcción. Es muy fácil en la industria de la construcción. Usted está ahí parado esperando a que llegue la mixer y la mixer pues vará por allá en un trancón, quién sabe en dónde, y ahí tiene el personal 1, 2, 3 horas que usted no contabilizó, porque pues cuando uno hace el rendimiento, el, 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 el- la planeación, pues no tiene en cuenta esas cosas. ¿Listo? Entonces, es importante que ustedes, pues esto lo tengan muy presente en ese caso. Esto conlleva a una planeación acertada que podrá ser evaluada al momento de la ejecución. Es decir, esto es algo que ustedes van a adquirir también con el tiempo, ¿no? Conociendo a su personal, yo estoy muy de acuerdo con él, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Es decir, uno ya conoce a su personal y esto lo lleva a usted. Por ejemplo, yo ya sé qué tipo de contrato tengo con mi personal. Eso está clarísimo. Yo ya sé que la nómina es sagrada, yo ya sé que no les incumplo, yo ya sé o sea, y esto, tener en cuenta estas cosas, pues lo lleva a uno a hacer una planeación más acertada de los proyectos. La remuneración del personal. Entonces, pues es obvio, o sea, esta parte sobra, ¿no? Yo muchas veces cuando la miro en la lámina, pues digo, pues suena bobo, pero pues es la verdad, ¿no? Debe haber una justa y garantizada satisfacción para los empleados, ¿no? La remuneración del personal es el precio por ese servicio que ellos están prestando. Entonces, aquí viene como el tipo o la manera como usted le pague. Hay pago por jornada, que es el pago digamos, contractual cuando uno dice le pago el mes. Hay pagos por tareas muy específicas y hay pagos por destajo, por tareas y por destajo se parece mucho, pero por tareas son tareas específicas y eso está especificado en el tipo de contrato, ¿no? O sea, yo le puedo hacer un contrato para que usted me haga excavación en la obra, punto. ¿Listo? Ya hay una tarea específica. Ok. Entonces, el proceso y el sistema productivo de la construcción es una industria sujeta a muchas incertidumbres, ya lo sabemos, es necesario visualizar el universo de trabajo como un sistema. Este se encuentra inserto en un entorno que ya les he comentado esto varias veces, que es muy incierto, el de la construcción, y pues
por la naturaleza de sus actividades, pues obviamente va a influir directamente en la construcción. ¿Hasta aquí nosotros vamos bien? Va a pasar esta. Sí, ingeniera. Ok. Bueno, esta es importante. Pensaba pasarla, es que quiero llegar, pero no voy a correr. Em, este ítem, que es el ítem de la mano de obra, pues ustedes lo van a planificar, ¿sí? Es decir, ustedes cuando se sientan a sacar esos rendimientos para poderlos asociar a esos APUs, a eso me refiero con la planificación, ¿no? Y pues, ¿de dónde saca usted la planificación de esas tareas si no es de un control previo de otras, de esas mismas actividades en otra obra o en otros proyectos, ¿no? Entonces, todo está, pues, obviamente relacionado, ¿no? Pero no es lo único que va a influir. También influye, por ejemplo, el abastecimiento de los recursos. O sea, esto es según la literatura y confrontado con la experiencia que todo influye, ¿no? Todo influye, hasta dónde influye el abastecimiento de los recursos, la planificación que se hizo o los participantes o los actores o la constructora y el medio ambiente del proyecto, ¿no? Entonces, hay unas funciones que son funciones de control en la cual nosotros, lo que nosotros hacemos en presupuestos es empezar a obtener datos, ¿no? Entonces hay unas entradas, obtenemos unos resultados, ¿cierto? Entonces nosotros lo convertimos en un proceso, voy a decir mampostería. Mampostería es un proceso por lo general se dibuja así como les estoy dibujando yo esto, ¿no? Eso es un diagrama de flujo. Entra una información, si pasa esto, entonces esto, si no pasa esto, entonces esto. Eso es algo que toca en pocas palabras, desglosar, ¿no? Y obviamente tener en cuenta las entradas. Si pasó esto, entonces pasamos al siguiente punto. Y si no, pues toca un tiempo de espera y va sumando, pues obviamente, los tiempos, ¿no? Entonces, esto pues lo que lo obliga a uno a que a pensar, bueno, eso es en la parte de los recursos, ¿no? Ahora, sí, hay unos datos de entrada. ¿Están los recursos en el lugar preciso? O sea, es decir, yo datos de entrada tengo que mi personal rinde tantos, pone tantos metros lineales al día. ¿Listo? Ya tengo unos datos de entrada. Ahora, ¿de qué depende? ¿Están los tubos, todo está en obra? ¿Todo está en obra? Sí, si está en obra, pues entonces, si sí, pasa esto. Si no, pues empieza uno a pensar en al proveedor, en qué momento, cuánto representa el día de demora, es decir, se va uno a lo que son adquisiciones y recursos directamente al proveedor, ¿no? Entonces, a lo que iba es que esto lo obliga a uno a tener en obra, es decir, a preocuparse por tener en obra eso es una tarea adicional y es una tarea suya. ¿Listo? Si yo tengo a mi personal en obra, yo ya sé que si no, si mañana tienen fundida de placa y no ha llegado el material, obviamente a la obra van a tener un retraso de tanto, por lo tanto yo tendré que tomar medidas desde proveedores, por ejemplo, para garantizar este primer dato de entrada que yo tengo aquí. ¿Listo? Y así, entonces, no solamente la adquisición, puede que el problema no sea el proveedor, el problema puede ser el transporte. Y si es el transporte y si es, digamos, que es muy difícil llegar hasta ese punto, pues es algo con lo cual yo tendré que, de alguna manera, impactar el resto del proyecto, porque esta condición no va a cambiar. La condición del proveedor puede cambiar, pero la del transporte no. Y si no es el transporte, pues ya miramos si es el almacenaje. ¿Listo? Yo les decía a ustedes, hay veces que es mejor uno no pagar almacenaje y que le lleguen esto cada semana con el material de la semana o pagar un almacenaje y de una vez en un solo riesgo tener la mitad del proyecto en obra. ¿Por qué? Porque si yo digo no, cada semana llegan con el material, pues estoy
aumentando la probabilidad de que no sea en el primero, sino en el segundo, en el tercero, en el cuarto o en el 50º viaje que me generen un retraso. Entonces, aquí pues es parte de la evaluación, ¿no? Y pues distribuir los recursos en los frentes de trabajo, que muchas veces puede que el material esté ahí, está almacenado, pero pues se pueden presentar los retrasos es en la parte de distribución dentro del mismo proyecto, en donde están, si son muy lejos, hay obras que son muy grandes. Bueno, en fin, estos se convierten en entradas y salidas del proyecto que van a alimentar, pues obviamente, esta tarea mía de controlar o planificar el proyecto. ¿Listo? En esta etapa de lo que es el material, cuando uno analiza, voy a decirlo, la cadena de valor, en pocas palabras, del material, pues uno tiende a pensar, ¿no? Redistribución en los frentes de trabajo, considerando recursos parcialmente consumidos, por ejemplo, el mantenimiento de la obra falsa durante la obra gruesa, o sea, si es necesario o no es necesario esto tomar decisiones como esas, ¿no? Almacenar, mantener, digamos, la obra falsa mientras tanto, ese tipo de decisiones. Hay unos indicadores entonces de productividad a los cuales pues pueden salir de un proceso como este o pueden salir simplemente de unas mediciones que uno va a hacer en obra. Estos indicadores de productividad pues me permiten a mí poner unas metas un poco más realistas que yo voy a llevar a los APUs. ¿Listo? Me permite también generar unos puntos de control. Yo de hecho, pues tengo puntos de control. Es decir, yo ya sé cuánto rinde el personal, cuánto hace por semana y cada semana voy a mirar si, digamos, están rindiendo o no están rindiendo. Si no, si digamos esta semana yo veo que no se hizo lo que yo tenía previsto que se hiciera, pues voy a mirar cuáles son esas, voy a hacer este sistema de medición, voy a empezar a medir a qué se debe y en cuánto, y eso que me va a representar, digamos, en las siguientes actividades. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues esto es parte del proceso, ¿no? O sea, diagnosticar, tener un buen sistema de medición. Un buen sistema de medición, yo en algún momento les decía hacerlo de manera simple, de manera fácil. Es decir, cuánto rinden voy a ponerles un ejemplo. Quienes regatean y ponen tubería hidráulica, es decir, hacen las, los puntos hidráulicos, esto, yo les saco rendimiento por apartamento. ¿Por qué? Pues porque por lo general cuando entran a un apartamento lo hacen todo, o sea, ya no lo voy a hacer por metro lineal, sino, o sea, quienes entren a regatear en un apartamento no salen hasta que terminen de regatear todo el apartamento. Entonces voy a generar ese sistema y en mi planeación los pondré a hacer esa tarea exclusivamente. No es que la mitad del día regatee y la otra mitad del día vaya a llevarme placa, porque no me permitiría a mí alimentar ese sistema de medición. ¿Listo? Ok. Em, como les decía, hay unas pérdidas de tiempo productivo, hay unas pérdidas de tiempo productivo y esas pérdidas, pues muchas veces o no todas las veces es por culpa de ellos. Hay varios factores que influyen, ¿no? Muchas veces hay una inactividad laboral, por ejemplo, esperas en el tiempo del material, hay tiempo ocioso en las obras, ustedes no se imaginan el tiempo que hay. De hecho, pues no, pues quienes hayan trabajado en obras saben que ellos desayunan y ellos llegan, se cambian, ellos llegan a la hora 6, 6:30 de la mañana, van y desayunan y eso ya es tiempo ocioso, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, llega trabaja en otro tipo de empresa, usted llega desayunado. Allá no, allá las obras llegan a desayunar. Eso es tiempo ocioso y a mitad de mañana bajan y comen. Está el casino abierto, entonces bajan y comen, hay un tiempo de espera, luego suben, luego van y almuerzan, luego van y juegan fútbol, luego van, hay mucho tiempo ocioso en las obras, pero es parte de la cultura y de la industria de la construcción. Em,
tiempo de viajes, tiempo de detenciones, la hora se paró por algo, o hay tiempo, pues obviamente que si uno coge un reloj, que ya les voy a mostrar un ejercicio que hicimos en obra de contar cuánto es el tiempo productivo real de la obra, pues uno para el cronómetro cuando ellos van al baño. Eso es tiempo que no se puede contar como tiempo productivo, ¿no? Hay tiempo laboral, que el tiempo que sí es laboral pueden estar, digamos que no aporta tiempo productivo lo que son las labores de apoyo que les decía a ustedes, o una inefectividad laboral. También se tiene que tener en cuenta que hay tareas que toca repetir, que hay tareas que eso se hizo mal, túmbelo y vuélvalo a hacer, o hay inefectividad laboral porque está muy lento el trabajo, o hay un tiempo inefectivo por que se le suma, digámoslo así, a la inefectividad laboral. Esta son datos tomados de la eficiencia o productividad del personal. Esto es un estudio de caso que no les voy a decir cuál fue, pero sí les digo que fue hace mucho tiempo. Eso fue en el año como 2013, 2014, más o menos, 2000, algo así. Y es parte pues de un trabajo que se hizo en el cual pues se llegó, digamos, al sitio de trabajo en la etapa de, ah, bueno, varias etapas, excavación. Ah, sí, miren, es del 2014, en la etapa de excavación. Y se empezaron a tomar tiempos, digamos, cada 5 minutos, ¿listo? Hombres observados, tantos, hombres trabajando. Entonces, cada 10 minutos nos pusimos a contar porque era la idea sacar tiempos productivos versus no productivos. ¿Cuántos hombres trabajando? ¿Cuántos hombres dan? El que no estaba trabajando, ¿qué estaba haciendo? Este estaba observando, a las 10:25 de esos dos hombres, obviamente se tomó un punto, ¿no? Pero esto se hizo en varios puntos, en varias actividades. En este caso, pues fue la excavación. En este caso, habían dos personas, una estaba trabajando y la otra estaba descansando. Mire, estaba observando. Es muy fácil usted encontrar a dos personas en un sitio de trabajo, una trabajando y la otra haciendo visita. Eso es muy, muy, muy común. Ok. Entonces, sumamos, ¿no? Aquí hay 250 esto, hombres, digámoslo así, si usted suma esos mismos dos hombres cada 15 minutos, yo voy a sacar un total de 250, de los cuales 185, en pocas palabras, si los traigo todos a la línea del tiempo, estarían trabajando y dense cuenta que el 65 no, ¿no? Entonces, esto mismo se hizo en, eh, en diferentes tiempos, en diferentes actividades, ¿cierto? Esta es la eficiencia de aquí se sacó. Unidad de hombres trabajando, 84, unidad efectiva de hombres el 63, o sea que había una efectividad del 75% en el trabajo. ¿Listo? De todo el tiempo. En este caso, que la eficiencia de cada trabajador en la excavación, entonces aquí era el operario o era el ayudante o peón que se le llama en la literatura de un tiempo total de 205, por ejemplo, cada uno. Tiempo no laborado 45, tiempo laborado 160. Es decir, que la eficiencia de este operario era del 78 y la eficiencia del ayudante o peón era del 70. Esto más adelante, si ustedes se dan cuenta, todas están girando y esa fue una conclusión que sacamos de este trabajo y es que casi todo gira alrededor del 75%. A esto me refiero con alimentarse de estos datos. Yo a partir de este trabajo le he puesto la efectividad al trabajo del 75% aproximadamente. Puede subir, puede bajar y este trabajo pues se ha hecho más veces. La única vez que lo hice yo pues fue en el 2014, pero más adelante hay otras personas que lo han hecho, ¿no? Al interior del equipo en el cual yo trabajo. Aquí la eficiencia total en la excavación había un tiempo total de 410, un tiempo total no laborado de 105, un tiempo total laborado de 305. El porcentaje total de eficiencia en el proceso fue el 74,39. Casi todas las eficiencias giran entre el 70, si usted lo hace por cada trabajador, por cuadrilla, el tiempo total, el tiempo medio cada 5 minutos, es decir, más o menos es esa. Esta fue la colocación de concreto, que es ahora le hicimos seguimiento con el solo fin de sacar la productividad.
La colocación de concreto. Entonces, en la colocación del concreto, listo. Habían subactividades, el transporte, la preparación del concreto, el colado del concreto, el recurso humano, 2 operarios, 2 peones, el equipo que se utilizó fue este, el mate, porque obviamente depende de todo, ¿no? De la cuadrilla, de todo. El caso es que de aquí también llegamos a que la efectividad era del 73,81. Si yo les muestro esta tabla, los resultados totales, porque no me voy a poner a mostrarles todas las tablas, pero si ustedes se dan cuenta, en cada una de las actividades, la productividad fue el 78, el 75, el 72, el 83, más o menos el promedio de todas es del 75,35. Volvemos al caso. Es decir, el promedio de la efectividad del trabajo, o sea, sumando el productivo, contributivo y no contributivo, con, sumando el tiempo de ocio, sumando todo esto, más o menos fue el 75,35%, más o menos el 75% de tiempo de productividad. Por lo consiguiente, y esto es un estudio muy general que se hizo pues aquí en Bogotá, ¿no? Esto pues puede obviamente cambiar. Una de las actividades a las que casi siempre nosotros, o sea, le hacemos más detalle es a la excavación, porque pues obviamente la que requiere más hora hombre, ¿no? Cuando estoy hablando de la excavación manual y es una de las actividades que se necesitan en casi en muchas otras actividades en la obra, ¿no? No solamente para la cimentación, si usted va a poner tubería enterrada también, para la parte de la jardinería, para la parte del urbanismo, es decir, esa excavación está metida en varias actividades, en varias otras actividades. Y esto digamos que ya lo vimos en algún momento hasta qué punto era el tipo de excavación. Esto lo vimos y yo les di a ustedes no, esto no se los di a ustedes. Bueno, en algún momento vimos cuáles eran los tipos de excavación, que podía ser manual, que podía ser mecánica, que va a tener su propia clase de rendimiento de maquinaria. Hoy nos vamos a centrar en lo que es la excavación manual, que ya les había dicho que esta excavación manual está asociada a 3 factores: materiales blandos, volúmenes pequeños y que hayan condiciones de seguridad en la obra. ¿Listo? Em, Esa excavación mediante el empleo de la mano de obra, uno de los factores que determinan el rendimiento, también digamos que se debe tener en cuenta en la calidad del suelo, ¿no? Si está muy húmedo, pues obviamente el rendimiento tiende a bajar, así está muy seco. La presencia del nivel freático va a cambiar el rendimiento. Si hay agua, pues obviamente se rinde menos que si no hay agua. Y también depende de si se necesita encofrado o no se necesita encofrados. Si se necesitan encofrados, pues obviamente toca sumar el tiempo de la construcción de los encofrados. Más o menos con estos rendimientos pueden trabajar sin problema. Estoy hablándoles de datos aquí, Bogotá, y pues obviamente algo la salvedad de que en otra parte pues puede cambiar, ¿no? Más o menos, dependiendo de la calidad del suelo, se pueden utilizar estos. Yo les aconsejaría utilizar estos. Como ustedes todavía no tienen tablas de rendimientos propias, eh, podrían utilizar estos para el proyecto, ¿no? Estas y otras que les voy a dar porque les voy a subir al aula un cuadro de Excel con rendimientos de personal en diferentes actividades con las cuales pueden trabajar. Entonces, aquí pues más o menos, ustedes saben que el ítem de mano de obra se da en esta unidad de tiempo, en esta unidad que es hora hombre, ¿listo? Por metro cuadrado o hora hombre por metro lineal o hora hombre por metro cúbico. Es decir, cuántas horas de cada hombre se requieren para hacer un metro cúbico en este caso. Si es tierra blanda y está en condición seca, más o menos de 0,7 a 1,3. Cuando nosotros volvamos de Semana Santa, en la siguiente clase que vamos a hacer, eso de disponibilidad de recursos, vamos a utilizar estos rendimientos para ese ejercicio que vamos a hacer.
Entonces, ahí en tierra blanda es de 0.3 de 0.7 a 1.3 en tierra blanda, pero si está húmeda se pueden dar cuenta que cambia considerablemente y pues así, ¿no? Si es conglomerado blando, duro, bueno, dependiendo del tipo de suelo, de la condición en la que esté, este es el rendimiento promedio que se debe utilizar. Un dato frecuente que se utiliza muchas veces como para hacer ese primer acercamiento cuando uno dice a ojo de buen cubero es el de, en condiciones normales, obviamente, para hacer cimentaciones en muros, es que más o menos rinde 3 metros cúbicos por hombre día. Ya usted pues lo pasa, si son 8 horas laborales, lo divide en 8 y lo da como hora hombre. Pero más o menos se utiliza cuando ustedes hagan ese primer cálculo para cuando no conocemos por lo menos el tipo de terreno, ¿no? O sea, ya uno toma un dato más o menos de 3 metros cúbicos por hombre cada día. Para hacer rellenos compactados a mano, o sea, pues a mano quiere decir que no utilizan vibrocompactadora, sino que se utiliza la canguro o pues más o menos el rendimiento es en terreno blando en terreno medio y en terreno muy pesado, pues ahí están las horas hombre por metro cúbico. Es necesario tener en cuenta además que la profundidad varía. De hecho, este primer dato que les di es en excavaciones muy bajitas, es decir, no mayores a a un metro cúbico, iba a decir, no mayores a 1 metro de profundidad, voy a quitarle este metro cúbico que es no mayores a 1 metro de profundidad. Es decir, esto, venga, lo quito de una vez porque después se me olvida, a 1 metro de profundidad porque ya cuando hay más, pues empiezo a rendir menos, ¿no? Porque pues obviamente entre más toque excavar, pues las condiciones del terreno pues van cambiando, ¿no? Entonces aquí podemos ver a 90 centímetros, a 1,50, 2.4, 3,36 hasta 4.5. Ustedes se pueden dar cuenta que puede llegar a casi duplicarse el rendimiento. Ok. Otros rendimientos importantes, el transporte de materiales en carretillas, en lo que se le llama el trasiego de la obra, pues depende obviamente de la capacidad que tenga la carretilla. Obviamente, pues no es lo mismo tener una de 55 que tener una de 100. Entonces, más o menos, em, dependiendo de la capacidad, digamos, se pueden utilizar diferentes, digamos, valores. Ahora, a esto se le suma el tiempo de cargue, ¿no? Porque no es solamente el tiempo que se demore o la longitud, digamos, sino cuánto tiempo se demora cargando la carretilla, porque toca cargarla a paladas, ¿no? Esto en el tema de la excavación, trasiego como parte de la excavación. Y el tiempo de descargue sí es solamente voltear la carretilla y ya. También depende cuando ustedes saquen el rendimiento de la velocidad. Si va llena, pues obviamente va más lento que si va vacía, pero casi que se saca con cronómetro y se sacan tiempos y hay tablas, digamos, que se pueden asociar que les voy a dejar también, ¿no? Elaboración de concreto. El concreto pues ya casi no se elabora, ya se pide, ya lo que toca es esperar a que llegue a la obra, pero estos son rendimientos dependiendo del tipo de estructura. Estos son tiempos requeridos para la construcción de 1 metro cuadrado de encofrado en madera. Porque ustedes van a tener que asociar esos rendimientos. Les estoy dando las tablas precisamente para que tengan en cuenta más o menos si son en fundaciones y pedestales, una hora hombre de 1 a 2.2 por cada metro cuadrado. Como ustedes ya sacaron las cantidades, ya pueden empezar a asociar rendimientos de personal. Si son encofrados metálicos, pues no, pues sale. Esos no toca casi construirlos, entonces ya es más o menos lo que se demora en montar y desmontar y más o menos es así, no depende de nada, es de 0.4 a 1.4 horas hombre por metro cuadrado.
La colocación del concreto, ya, del acero, del hierro, ya viene figurado. Entonces, esto es corte y figuración, que ustedes no lo hacen, pero pues si toca hacerlo, pues aquí están algunos rendimientos, ¿no? Para colocarlo, sí, aquí están. Ese es el tiempo requerido para colocar 100 varillas, horas hombre. Obviamente depende de la longitud de la barra. Aquí están los rendimientos. Es decir, yo les estoy dando tablas para que ustedes busquen rendimientos, aun cuando comencé diciéndoles que lo mejor era no utilizar tablas, ¿no? Pero como ustedes no tienen sus tablas propias, pues yo les doy las mías. Horas de mano de obra requerida para manejar y colocar 1000 ladrillos en el caso de la mampostería. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues depende también del tipo de mampostería que se tenga, el peso de la unidad de mampostería, más o menos cuántas horas hombres oficial y hora hombre ayudante. De acuerdo a estos datos, más o menos otro valor muy general es que el metro cuadrado de muro de 10 centímetros de espesor, como el que hicimos en el trabajo en alguna clase, eh, en este caso, pues las dimensiones son más grandes. En las otras dos dimensiones tiene 12 ladrillos con un peso de 9 kilogramos cada uno. Va a requerir una mano de obra por metro cuadrado de 0,48 hora hombre oficial y 0,48 hora hombre ayudante. Estos datos los vamos a utilizar en un ejercicio que vamos a hacer, ¿no? Les dejo claro, ¿no? O sea, vamos a utilizar, de hecho, ustedes lo van a hacer, que es un trabajo calificable, ¿no? Disponibilidad de recursos, creo que les puse un trabajo que es calificable. Pisos, dependiendo, pues obviamente, si es granito, si es madera, si es tapete, lo que se llama el revoque o repello, que también tienen ese nombre. Normalmente en muros el rendimiento varía entre 1 y 1,5 hora hombre por metro cuadrado y en techos pues entre 1,2 y 1,8, ¿no? Hay menos rendimiento en los techos por obvias razones. Para tener en cuenta, entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Me quedan 7 minutos. Más bien, esta parte la voy a dejar más la dotación para para empezar la próxima clase, porque aquí, hasta aquí, hasta este momento, hemos hablado como de rendimientos, ¿no? Del salario. Pero adicional a eso, para dejarlos obviamente conectados con la próxima clase, yo estoy hablando del salario eh, que usted le asigna al personal. O sea, usted lo que va a asociar aquí, por ejemplo, cuando yo le digo que son tantas horas hombre por metro cuadrado, usted va a sacar el cálculo de cuánto vale la hora. Si usted le paga 8.000 pesos el día, pues cuánto es y si yo le estoy diciendo que tiene una hora hombre por metro cuadrado, quiere decir que a cada metro cuadrado le va a asociar 1.000 pesos. Si está claro lo que les estoy diciendo, vamos a hacer un ejercicio, pero quiero saber si está claro lo que yo les estoy diciendo. Si yo les digo a ustedes, en este caso, que es una hora hombre por metro cuadrado, quiere decir que si usted le paga el día a 8.000, pues cada hora vale 1.000. Y aquí le va a poner 1.000 pesos a ese ítem de metro cuadrado de mampostería o de piso, en este caso. Pero esos 1.000 es el valor que usted le tiene asociado al operario como salario. Sin embargo, ese valor está muy por debajo de la realidad, porque la realidad es que usted al salario le tiene que sumar primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, subsidio de transporte, auxilios, cena, caja de compensación familiar y CBF, seguro social promedio, dotación, que la próxima clase voy a hablarles de esto, que no se puede quedar por fuera del presupuesto, porque desde ya les digo que es más del doble. ¿Listo? El factor por el que uno multiplica es superior a 2, teniendo en cuenta todos los juguetes. Entonces, esta segunda parte la vamos a dejar para después de Semana Santa. ¿Estamos hasta aquí? Ya en este momento vemos esto,
el resto, lo que es dotación, lo que es, mano, cómo son los patronales, cómo se pagan las horas extras, más rendimientos, más las otras tablas. Esto lo vamos a ver después de Semana Santa para no dejarles cortado el tema. Ok, muchachos, quiero saber si tenemos alguna pregunta. Ingeniera, me surge la duda, o sea, ¿cómo se presupuestan los encofrados? Por metro cuadrado, Sí, dependiendo pero, de, ¿te acuerdas? Nosotros vimos esa actividad en las primeras clases, que yo les decía a ustedes, hay unas excavaciones que requieren de encofrados, y vimos los tipos de encofrados. No, Flora, ve que mi gata se me está comiendo mi cable. Bájate, bájate. No me muerda el cable que me corta la clase. ¿Te acuerdas en las primeras que nosotros decíamos cuántos metros cuadrados requieren encofrado? Era fácil cuando nosotros estamos calculando esas cantidades. Entonces, si yo ahí les doy tabla de rendimientos de encofrados, ¿no? No la puse en la diapositiva porque pues no puse todas las actividades, pero hay un recurso que yo les voy a dar de eso y se hace por metro cuadrado. O sea, tú miras cuántos metros cuadrados requieres tú de encofrado y le aplicas el rendimiento. vale, gracias. Listo, listo, listo. Bueno, muchachos, ¿tenemos alguna otra pregunta? No se preocupen que ahorita, digamos nosotros, la próxima clase, o sea, dentro de 15 días, después de salir de esta teoría, que es contarles todo lo y cómo se calcula el valor real, porque la nómina es una cosa, pero el valor asociado al apego es otra. O sea, usted no asocia la nómina es lo que usted paga, pero aparte de eso, como les decía, IEPS, ARP, pensión, cada compensación familiar, ICBF, SENA, dotación, inducción, hay un montón de cosas que suman a la mano de obra. ¿Listo? Eso lo vamos a ver la próxima clase y después vamos a hacer un ejercicio. Entonces ya en ese ejercicio yo sé que vamos a salir de otras cuantas dudas y adicional a eso les voy a dejar un, un archivo de Excel con rendimientos. Esos rendimientos pues están, no voy a decirles que confiables, porque vuelvo y digo, eso depende. Ustedes pueden aplicarlos y luego resulta que no les salió así, porque pues, y ahorita, después de COVID, estos ejercicios están hechos antes de. Sí, ahorita hay muchas cosas que han cambiado. De hecho, pues, entre otras cosas, pues les cuento que en varios proyectos, pues obviamente el rendimiento se vino al piso total porque pues obviamente hay algunas políticas en constructoras donde se trabaja obviamente por jornadas, entonces unos trabajan de tal a otra, otros entran a las 11 a la hora y si entran a las 11 pues a usted le toca pagarle el día completo. Entonces, no se puede trabajar hoy en día con los rendimientos que les voy a dar. Y no hay nuevos rendimientos, ¿no? No nos hemos puesto a la tarea, no sé si alguien se haya puesto en la tarea de sacar rendimientos o sacar el dato de qué tanto ha cambiado el rendimiento ahora en el contexto COVID, ¿no? Que se tienen que mantener aislados, que tienen que respetar el metro y medio de distancia, que tienen que entrar a horas específicas, que no todos, o sea, eso cambió los rendimientos total. Entonces, las tablas que yo les voy a dar es en condiciones, eh, voy a decir normales, ¿no? Sin este contexto. Y con esa, pues obviamente vamos a trabajar. Entonces, si tenemos alguna duda, yo los escucho. Mientras tanto, yo voy en capacitaciones. Claro, alguien me escribió esto como a las 4. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Qué pena, yo no voy leyendo el chat cuando voy hablando. Pero la próxima clase, cuando sumemos lo que es AEP, SRP de pensión, también hay los días que ellos pueden faltar. Claro está. Y ahora que suma, ¿no? De mano incapacidades que hay por simples resfríos, pues obviamente en pro de no contagiar al resto, pues toca que no vaya a la hora. Eso está terrible.
Bueno, muchachos, entonces, si no hay más preguntas, son las 5:59. Nos vemos dentro de 8 días, dentro de 15 días. Que tengan un feliz resto de semana y una feliz Semana Santa. ¿Listo? Que reflexionen mucho, mucho. Ingeniero, yo tengo una duda, pero no es de la materia. Ok, dime mientras tus compañeros, si quieren, pueden ir saliendo. Vale, Cuéntame. entonces está para la modalidad de grado de emprendimiento que toca hacer. O sea, uno puede pasar una propuesta por un modelo de negocio o cómo es. Sí, sí, Jessep. Mira, primero que todo, quiero que tengas claro. Ay, espérate que esta gata se me va a comer este cable. Espérate un minuto. Me tiene asustada usted. Bájeseme de ahí. No, señora, bájese. Ya, que le gusta jugar con los cables, sí. Mira, para ¿en qué consiste? O sea, primero que todo, Jessep, eh, pues tienes que leerte el acuerdo 04. ¿Listo? Si tú quieres, tú me envías un WhatsApp y yo te envío los datos. ¿Listo? Yo te envío todo lo de emprendimiento. O sea, el acuerdo 04, te digo que se necesita, todo el cuento, pero por ahora te voy contando. Se supone que si tú te gradúas bajo la modalidad de emprendimiento, quiere decir que tú generas un modelo de negocio. ¿Listo? Vas a no es la modalidad más fácil, de una vez te digo, no es la más fácil porque crear empresa es algo complicado, es algo difícil, es algo muy, 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 muy interdisciplinario. O sea, tú te sales de tu disciplina de lo que es ingeniería porque a ti te toca hacer un estudio de mercado, te toca revisar cuáles son los actores, cuáles son los recursos clave, cuáles son los recursos, sacar el flujo de caja, o sea, armar un modelo de negocio es algo pues o sea, es complicado. Uno de los requisitos es que hayas visto una materia de emprendimiento, em, ya sea en la universidad o fuera de la universidad, pero que tengas como certificar que viste una materia relacionada con emprendimiento. Y de ahí, digamos que ya empiezas a crear lo que es tu modelo de negocio. ¿Cómo te vas, al finalizar, tú qué tienes que entregar? Más bien, hay tres entregables. El primero y el segundo están estipulados, hay una carpeta en la cual yo te digo, esto es lo que tienes que entregar en el primer avance y esto es lo que tienes que entregar en el segundo. Y de eso depende la entrega del tercero porque pues no es lo mismo en diferentes casos, ¿no? A pesar de que estamos en ingeniería, hay unos que van a montar una empresa para fabricar ladrillos, por ejemplo, ecológicos, y hay otros que van a montar una empresa de alquiler de maquinaria. Entonces, pues obviamente son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Lo que sí es claro es que la empresa tiene que ser de ingeniería. No puedes montar un café, no puedes poner un restaurante, no puedes poner una empresa de maletas, no, tiene que ser de ingeniería civil. Pero sabemos que la ingeniería civil pues puede ser una empresa consultora, puede ser una empresa constructora, puede ser una empresa productora, puede ser, o sea, pues, cualquier eslabón de la cadena de valor de la industria. Entonces, ¿qué se te va a calificar al final? El documento final, obviamente con el primer avance, esto se hacen correcciones, ¿sí? Vas bien, vas mal, yo te doy unos documentos anexos para que tú más o menos te informes y tengas como herramientas para hacerlo. Porque antes, pues yo les dictaba la materia y les decía, en este momento la materia, pues en ingeniería civil ya no se está dictando, entonces yo me limito a mandarles el material y ustedes se comprometen a leerlo y hacerlo, ¿no? Para poder avanzar. Y al final, cuando tengas tu modelo de negocio listo, pues tú tienes dos opciones. Una es someterla a un fondo de capital semilla, por ejemplo, Fondo Emprender del SENA, hay diferentes, ¿no? Impulsa, hay diferentes. Y si tú lo sometes a un fondo de capital semilla que se llaman, eh, allá te van a hacer pasar un proceso, ¿sí? En el cual pues tú vas a defender tu proyecto,
son unos pitch. Entonces, en ese momento, eso se te podría valer como la sustentación. Si tú ganas un concurso de estos, pues ya no tienes que sustentar porque pues no tiene sentido que vengas y sustentes en la universidad algo que otra persona ya te avaló. Pero si no lo haces, pues estás sujeto a una sustentación. Entonces, igual que una tesis, el programa elige a un jurado y ese jurado va a analizar tu propuesta y va a hacerte correcciones y a ponerte una nota. Más o menos es eso. O sea que yo no puedo empezar a hacer la modalidad de grado hasta que no vea la materia de emprendimiento. Pues en realidad yo sé que así funcionaba antes, no sé si ahora les están permitiendo verla al mismo tiempo, ¿sí? O sea, es decir, que tú la inscribas, eso sí tendrías que hablarlo con Laura Araque, ¿sí? Preguntarle si tú puedes inscribirla ahora y, si haberla visto es requisito para sustentar o es requisito para inscribir la modalidad. ¿Sí? ¿Sí me explico? Eso le tienes que preguntar tú a Laura porque la verdad, no sé. Yo sé que hasta antes de entrar en pandemia, esto era requisito para inscribirla, pero creo que cambió. Creo que pero no me atrevo a decirte si sí o si no. Es mejor que le preguntes a Laura que ella sí te dice, bien, no, es para inscribirla o es para sustentarla y si ese es el caso, en 6 meses, 8 meses, un año. Bueno, no sé, cuando tú acabes tu modelo de negocio, pues ya la habrás visto. Te toca preguntarle esa partecita a ella. ¿Listo? Igual tienes que leerte el acuerdo 04. Vale, ingeniera, muchas gracias. Listo, Yesep. Si tú me mandas un mensaje, yo te envío pues, los documentos para que sepas a qué te atienes para hacerlo, ¿no? O sea, qué es lo que tienes que poner en la primera entrega, en la segunda, qué es todo, los lineamientos. Yo te los enviaría. Y ahí tomas la decisión. Listo, ingeniera, muchas Era gracias. una pregunta. Dime, Lady. En este modelo de grado, ¿es necesariamente individual o se puede hacer en un grupo de trabajo? No, lo puedes hacer en grupo, pueden ser, de hecho, pues crear empresas es algo que por lo general no se hace individual. Pueden ser dos, pueden ser, ahora no pueden ser cinco, ¿sí? Más o menos se manejan grupos de dos, máximo tres personas para crear una empresa. Profe, Gracias. una pregunta. Dime, En caso de que uno ya la haya creado y ya haya tenido proyectos con esa empresa, no, si está ¿serviría? constituida, no, si está constituida en Cámara y Comercio, no, no vale, O sea, ya sirve. no sirve. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó hace algunos años? Pues que hubo uno o dos casos de unos estudiantes que de pronto pues el papá contrataba, pero no tenía empresa constituida, sino contrataba como persona natural, ¿sí? Digo, es decir, pues como, sí, hacía contratos, pero no tenía empresa constituida. En ese momento ellos crearon la empresa, que eso es diferente. La empresa no existe en Cámara de Comercio, si no existe, pues quiere decir que tú le haces todo el análisis, todo el cuento. Ahora, si la empresa ya existe, ya he generado, existe en Cámara y Comercio, está constituida la empresa, pues no, pues obviamente no vale porque no la estás constituyendo, ya está constituida, ya está creada. El modelo de negocio ya está creado. No es documentar un modelo de negocio ya existente, es crear empresa. Entonces, en ese caso no se vale. Y que esta muchacha que mencionabas, Laura, qué pena, Araque. hará que ella está en la facultad en Ella estos momentos. es, Oh, pues en estos momentos ya, no sé porque son las 6 de la tarde, no, pero, pues, pero ella, yo sé que está yendo, ella es quien reemplazó a Albert Ospino. Ella es ¿cómo se llama? Asistente académica. Listo.
No, mi amor, ya salgo. Ya, regálame un segundito y ya salgo. Listo, mi vida. Listo, ya voy para allá. Entonces, tú le puedes escribir a Laura. Buscas Laura Araque y ahí está el correo. No lo tengo a la mano, el correo, digamos, ahora, pero sí, si me envías un correíto o algo, si lo necesitas, pues sí, o tú lo buscas. Ellas ya les debió haber enviado algún correo a ustedes, porque pues como es la asistente académica, tú buscas a Laura Araque y le escribes y le haces la pregunta. Listo, dije. Muchas gracias. Buena tarde. Bueno, listo, muchachos. ¿Tenemos otra pregunta? No, señora, buena noche. Gracias. Bueno, listo. Me envían las preguntas que tengan por WhatsApp y yo pues se las contesto. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Listo, dije, muchas Bueno, gracias. muchachos. Bueno, Dale, ingeniero, muchachos. muchas gracias. Buena tarde. en- Buena tarde, que estén bien. ¿Esto por qué no se detiene?